Bueno, vamos con la clase de hoy. Elementos de memoria, sincrónicos binarios. Y los miércoles. Hoy es miércoles. Ay, WhatsApp. Ya avanzamos, ya estamos demorados. todo por el parcial de libres. Bien. La idea de hoy es ver, ya empezar a ver los elementos de memoria que vamos a usar, en que vamos a implementar esta parte. Vamos a centrar en la clase de hoy en los elementos binarios. ¿Estamos? Solo los binarios que manejan un bit, después vamos a ver que manejan muchos bits. Quedó un tema pendiente que es el esquema interno de las máquinas de estados finitos, los modelos MIDI y los modelos del mundo. Vamos a ver qué hace referencia con esto, porque hemos presentado la quíntuple y todo, pero no hemos visto modo de esquema. Vamos a ver después lo que es un elemento de memoria, vamos a definir distintos tipos de latch y vamos a ver los flip-flop y los registros de desplazamiento. Los flip-flop y sobre el funcionamiento, perdón. Bien, el esquema interno de la MIDI. Hemos dicho que la salida para MIDI es función del estado y de la entrada. Y que el estado siguiente, que era lo que determinaba la quíntupla, era función del estado y de la entrada actual también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en MIDI tenemos algo que es el elemento de memoria, ¿no es cierto? Que es el que me guardaba la información. Y tenemos una salida que es función de las entradas y los estados. Entonces, la salida de los elementos de memoria van a ser los estados. ¿Estamos? Y acá vamos a tener las entradas. Y esto es una función. Entonces, esto va a ser un sistema combinacional. ¿Qué es lo que venimos viendo en la materia hasta ahora? Y de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? La función de salida. ¿Que la función de salida de qué depende? De los estados y de la entrada. Y el estado siguiente, el SU más 1, también depende de los estados y las entradas. Entonces, esto va a ser SU más 1. ¿Se entiende? Entonces, para MIDI, lo que tenemos es un sistema combinacional donde la salida es función de las entradas y los estados. Y el estado siguiente es función de la entrada y los estados. Si nosotros prestamos atención a este esquema general, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuáles son mis entradas del sistema combinacional? ¿Cuáles son? ¿Qué es SU? Es el estado actual, es el estado en el instante ¿Y de acá qué vendría a ser? sería La salida del elemento de memoria. Entonces, mis entradas del sistema combinacional ahora van a ser mis salidas de mi elemento de memoria, a ver, pueden ser flip-flop, latch, registro de desplazamiento, contadores, y mis entradas del elemento de memoria van a ser mi salida del sistema combinacional. Entonces, esto es lo que vamos a diseñar nosotros ahora, es lo que venimos diseñando. Esto yo lo compro y lo uso. Acá no puedo hacer nada. De tener uno o dos elementos de memoria, lo que sea, los uso. Lo que tengo que seguir diseñando es esto. Y esto es MIDI. ¿En qué va a cambiar el MUR? MUR, tenemos un elemento de memoria, tenemos un sistema combinacional, tenemos el SU, tenemos el XU, tenemos el SU más 1, que es función del SU y el XU. El SU más 1 es función del XU y el XU, el estado siguiente, ¿se acuerdan? Pero ahora la salida de qué es función. Solo de SU. Entonces el MUR se va a diferenciar en que vamos a tener un sistema combinacional 2
para generar la función de salida. ¿Se entiende? Este sistema solo depende de los estados, de la salida del elemento de memoria. Ya no depende de mis entradas, ¿se acuerdan? Y esto es MOVE. Esto es lo que va a diferenciar un sistema del otro en los esquemas. Pero creo que esto ejemplifica un poco más. Entonces, cuando hagamos una síntesis de Mealy, ¿cuántos sistemas combinacionales hay que diseñar? Uno, donde las entradas son mis entradas externas y mis salidas de elemento de memoria. Y en MOVE hay que diseñar dos sistemas combinacionales, con entradas distintas. Acá, mis entradas son mis salidas de elemento de memoria solamente. Acá son esas más esta. O sea, este combinacional probablemente va a tener más entradas que este. ¿Se entiende? Bien. Esto, entendiendo bien esto, la última parte nos va a resultar mucho más simple. Porque entendiendo esto, ya el diseño se centra en eso y no en algo que es pura memoria. Bien. Sistema combinacional, modelo Mealy. La salida es función de las entradas y los estados actuales. El estado siguiente es función de los estados y las entradas. El modelo Moore lleva dos sistemas combinacionales. Estos son sincrónicos. Está el reloj, el SU más 1, el SU, el XU y la salida son las funciones del estado. ¿Se entiende? Bien, habiendo repasado esa parte o presentado eso, veamos qué son los elementos de memoria binarios. Bueno, en realidad vamos a hablar de todos los elementos en esta transparencia. Son dispositivos capaces de almacenar información temporalmente. ¿Qué almacenan? Bits. Bits. 1 o 0. ¿Estamos? Yo le pongo temporalmente un 1 o un 0. Se va a dividir en dos partes. La clasificación. Se pueden clasificar según la cantidad de bits que almacenan. Si se dividen según la cantidad de bits, pueden ser en binarios o enearios. Binarios que almacenan solo un bit. Enearios que almacenan hasta n bits. Los binarios pueden ser los latch o los flip-flop. Y se pueden dividir en flip-flop RS, JK, D o T. Esos son los nombres. Vamos a ver por qué se llaman así en la clase de hoy. Y los enearios se dividen en contadores, registros de desplazamiento o memorias RAM. Los tres vamos a ver en clases más adelante. Después tenemos, según la manera de leer la información, si son sincrónicos o asincrónicos. Los sincrónicos se dividen en memoria RAM, registro de desplazamiento o contadores o flip-flop. Los flip-flop son sincrónicos, los asincrónicos son los latch. Y pueden ser los flip-flop JK, TD o RS. Vamos a ver qué significa cada uno. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, almacenan información en bit o n bits. Según eso pueden ser flip-flop JK o flip-flop RS o flip-flop T o flip-flop D. Y los que almacenan muchos bits son registros de desplazamientos, contadores o memoria RAM. Que eso vamos a ver en clases posteriores. Y pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Bien, esto es la manera más básica de almacenar un bit, los flip-flop. O los latch en este caso, no son sincrónicos. Esa es la configuración de un latch RS. A diferencia de lo que veníamos viendo, nosotros veíamos combinacional. Teníamos un valor a la entrada y nos generaba un valor a la salida. ¿Saben por qué se llama flip-flop? Sí, yo flip-flop siento que es algo que se da vuelta, o sea, que se voltea. Sube y baja. Elige una salida a la otra de cómo. Cuando una sube, la otra baja. Si una vale 1, ahora tiene que valer 0. Y si una vale 0, lo que tiene que valer 1. ¿Estamos? Entonces acá tenemos Q y un Q negado. ¿Se entiende? Bien. Como les contaba, veníamos viendo lo que era
sistema combinacional que yo ponía entradas y tenía algo a la salida. Ahora, como dependo de la entrada anterior, también tengo que presuponer que viene algo. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que nosotros en R tenemos un 0 y en S tenemos un 0. ¿Estamos? Acá vamos a poner R y acá vamos a poner S. Acá puede valer 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y acá la salida Q. Si la entrada esta vale 0, yo tengo que presuponer un valor que ya tenía la salida. Supongamos que tienen 0 y 1. ¿Estamos? 0 o 1, 1. ¿Lo ven? Negado se hace 0. 0 o 0, 0. Negado se hace 1. ¿Me sigue? Ahora supongamos que en la salida yo tengo 1 y 0. 0 o 0, 0. Negado es 1. 1 o 0, 1. Negado es 0. Entonces, le llamamos el instante siguiente. Y yo tengo 0, 0, mantiene el valor que tenía la salida. Si la salida es 0, la mantiene en 0, si la salida es 1, la mantiene en 1. Entonces, este lo que hace es mantener el valor que tenía. El estado, el instante siguiente sigue siendo positivo. No cambia, te pueden llamar o mantiene. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que dice? Ahora supongamos que en S yo tengo un 0 y en R tengo un 1. En S tengo un 0 y en R tengo un 1. Y analizamos el primer caso. 0 o 0, 0, negado 1. 1 o 1, 1, negado 0. No va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si yo acá tengo 1 y 0? 1 o 0, 1. Negado se hace 0. 0 o 1, 1. Negado se hace 0. ¿Lo ven? 0 o 0, 0. Negado se hace 1. 1 o 1, 1. Negado se hace 0. Entonces, si yo tengo un 1 en R, lo que hace es imponerme un 0 a Q. ¿Lo ven? Entonces, si era 0 lo pone 0 y si era 1 lo hace 0. Entonces acá lo que hace es imponerme un 0. Ahora hagamos el mismo análisis para S igual a 1 y R igual a 0. Si ahora yo tengo en S un 1 y un R un 0 y suponemos que esto vale 0 y 1, 0 o 1, 1. Negado se hace 0. 0 o 0, 0. Negado se hace 1. 1 o 1, 1. Negado se hace 0. 0 o 0, 0. Negado se hace 1. Entonces, esto me impone un 1. ¿Lo ven? Ahora supongamos que tenemos 1, 1. Uno, 1. Y empecemos con 0, 1. 0 o 1, 1. Negado se hace 0. 0 o 1, 1. Negado se hace 0. 0 o 1, 1. Negado se hace 0. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Conmutando entre los dos estados. Definitivamente yo. Y ganando no conmute vos. O sea. ¿Cuánto vale Q y cuánto vale Q negado? Que no vale 0. Claro, no puede ser. No flip-flopea.
¿no es cierto? Yo pensé que me gustaba porque asumía que el otro tenía que tomar el valor contrario, pero no, porque no tratamos. O sea, no necesariamente sea un valor. ¿Qué pasa si este vale 1 y este vale 0? 1. O 1, 1 negado se hace 0. 1, 0, 1 negado y este me lo manda al 0. Entonces es un valor que no es posible, puede decirse, ¿no? Claro, entonces esto no es posible. No es que se va a quemar, pero no es que lo queremos. ¿Estamos? Por eso no está permitido en el flip-flop RS la combinación 1-1 con entradas positivas. Ahora bien, si nosotros vemos, siempre que en L valga 1, la salida es 0, y cuando en S vale 1, la salida es 1. Por eso al S se le llama set y al R se le llama reset. ¿Estamos? Entonces este setea y este resetea la salida. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Por eso es el nombre set reset. No es necesario que la sepan de memoria esta tablita, pero acordamos que el S lo manda a 1 y ya está, que el R lo manda a 0, y el 0, 0 no cambia. Si la configuración no es de NOR y es de NAND, la diferencia es que son entradas negadas. O sea, voy a setear con un 0 y cuando tengo un 0 en S, la salida va a ser 1. Cuando tengo un 0 en L, la salida va a ser 0. Y la 0, 0 va a ser la prohibida. Estamos en la 1, 1 no va a cambiar. Entonces, sin cambio, 0, 1 prohibido y lo mismo va a pasar allá. O sea, no va a pasar lo mismo, son entradas negadas. Seteo con un 0. Bien, formas de onda. Este sería el funcionamiento. Vemos, para no hacerlo tan simple, que las entradas son negadas. Entonces, cuando venga un 0 en C, ¿qué es lo que hace? Manda a 1. ¿Estamos? El 1, 1, el tramo este, es sin cambio. Y acá viene un 0 en reset. Entonces lo resetea esto. Este tramo es 1, 1, sigue sin cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene un 0 acá. Cuando viene un 0 acá lo setea, sigue sin cambio, lo resetea, sigue sin cambio, sin cambio, sin cambio, hasta acá que lo vuelve a setear. ¿Se entiende la tabla de diagrama temporal? ¿Yami? ¿Segura? Sí. Sí, pero Aquí va no hizo así. ¿en qué se coló? Cuando empezó a verla. ¿En qué está pensando? Digo, el diagrama todavía es muy triste. Pero bueno, ya pasó. ¿No lo entiende? ¿Ya se entiende o no entiende? Creo que tengo más rápido de lo que mi cerebro. La pregunta es, ¿entiende o no entiende? Si lo veo, lo entiendo. Pero lo veo. Así que por entrar por este presidente. Bien. Supongamos que tenemos un flip-flop activo en algo, creo que hemos visto acá. ¿Qué es lo que hay que ver en Latch? Hay que ver los instantes de cambio. Hay que ver esto. Porque ahora vemos niveles. No estamos viendo, al no ser sincrónico esto, no estamos viendo blancos del reloj. En este tramo, ¿cuánto vale R y cuánto vale S? Yasmin, ¿cuánto vale R acá? 1, 0. 1, 0, un 1 en R y un 0 en S, la salida es 0. Entonces va a venir valiendo 0. Acá valen 0, 0. 0, 0 no cambia. Se tiene que sostener el valor. Acá vale 1 en set y 0 en reset. 1 en set y 0 en reset. Entonces ahí me lo manda a 1.
Acá no cambia. Entonces venía siendo 1, sigue siendo 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo vuelve a resetear. Entonces vuelve a bajar, a resetear. Y acá lo vuelve a setear. ¿Se entiende? Sí. Entonces se va haciendo eso. ¿Cuál es la diferencia con esto? Este activo en bajo. El 0 lo setea, el 0 lo resetea y el 1, 1 que está por dentro. Bien. Comercialmente, el 74279 es este tipo de latch. Entradas en bajo y ahí están las salidas. Bien, aplicaciones. Si ponemos un flip-flop RS, que es lo que hacemos, funciona como un anti-rebote. ¿Estamos? Ustedes recuerden que en los contactos mecánicos han visto que es una chapita que se mueve, las teclas mismas, entonces cuando pega, generan rebotes mecánicos. Y esos rebotes, ¿qué es lo que hace? Cuando pasa de A a B, pega, hace un par de rebotitos, entonces hace 1, 0, 1, 0, 1, hasta que se estabilice. Realmente es un zoom grande, ¿no? Y estos le van a dar múltiples datos que no son parte de la información real. ¿Se entiende? Si estamos tomando unos y ceros como sensores. ¿Qué es lo que hace este circuito? Este es entrada en bajo. Como es entrada en bajo, el 1, 1 es el que no genera cambios y el 0, 0 es el que está prohibido. Cuando esto está en el medio, está entrando un 1, 1, ¿ven? Entonces ese 1, 1 va a mantener el que tenía. Cuando yo pase de A a B, yo acá le voy a poner un 0 al 0. Entonces voy a mandar a 1 a la salida. Voy a hacer los rebotes, pero va a fluctuar entre el 0 en ese y el 1, 1, y sin cambio. Entonces me lo va a dejar clavado al 0. ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo clave al reset. Hasta que yo tenga 0, 1. Y ahí lo voy a cambiar. ¿Se entiende el circuito? Es necesario que lo dibuje y lo explique. ¿Se entiende la línea de rebote? Entonces lo que hace es, usa la condición del sin cambio, ahí está el negado, y cuando yo seteo lo manda a 1, y en el medio no hace nada. O sea, los rebotes mecánicos no me generan ningún tipo de cambio, porque ya está seteada la salida. ¿Hasta cuándo está seteada? Hasta que lo resete. Y la única manera que lo resete es que vaya al otro extremo del contacto. Bien. Se le agrega, o se complica un poquitito más. Le agregamos una entrada habilitadora. El latch no cambia de estado hasta que la entrada habilitadora está nivelada. Mientras que permanezca en ese estado, la salida va a ser controlada por el estado. Entonces, si nosotros vemos el circuito, si bien esta es la parte de un latch RS con entradas negadas, al agregar las compuertas esta se convierte en un latch RS común, ¿no? Con entradas sin negar. Si nosotros vemos, cuando acá yo tengo un 0, 0 entra acá y acá. Por lo que sea es 0. Y acá entran 1, 1. ¿Lo ven? Porque es 0 negado 1, 0 negado 1. 1, 1, ¿qué es lo que hacía acá? No me generaba cambios. Entonces el 0 acá me inhibe esta parte. Cuando yo tenga un 1 acá, 1 por lo que sea va a ser lo que sea. Y ahí va a entrar a funcionar como un latch RS. Entonces, siempre que yo tenga un 0 acá, esto va a estar con la salida congelada, sin cambio. No es alta impedancia, no confundir. Me mantiene el valor que tenía Q. Entonces, cuando la entrada valga 0, el Q va a estar sin cambio. Cuando valga 1, ahí va a empezar a funcionar según los otros valores. Y bueno, y esto lo que hace es mostrar que cuando el habilitador está en 0, no va a cambiar nada. ¿Estamos? Sí o sí tiene que estar en 1 para recién leer las entradas. Bien. Hay 4 tipos de latch. Uno es el RS,
que es el set reset. Otro es el D. El D es de retardo, de delay. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace el retardo? Nada más. Si la entrada D es 0, va a salir retardado, los retardos se compuertan ahí. Y si es sincrónico, lo va a sincronizar a ese D con el reloj. ¿Cómo se conecta? Se pone un inversor acá y ya queda como un flip-flop D. Y la tabla de funcionamiento es ese. El flip-flop D, la salida Q, si la entrada 0 es 0, si es 1 es 1. ¿Se entiende? Le pone un retardo nomás a la salida. Con entrada habilitadora, si la entrada habilitadora es 0 no cambia. Si la entrada habilitadora es 1, cuando D vale 0 así es 0, cuando D vale 1 así es 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si nosotros vemos, se ve reflejada la entrada, bueno, acá tiene el habilitador. Cuando está habilitado siempre, lo que entra es lo que sale. ¿Estamos? Se pone el reloj, básicamente la discretiza de. Claro. Sí, sí. Bien. Hay otro latch. ¿Cuántos son sincrónicos ya? Ya saben, la diferencia entre latch y flip-flop es el sincronismo. Cuando tiene entrada sincrónica, el reloj se llama flip-flop. ¿Estamos? Es el reloj. Tenemos flip-flop PDS, el D de delay, JK. ¿Qué creen que puede ser JK? ¿Recuerdan que se saltar en inglés? Ya. Ya. Pensé que sí, ya. Keep. Aquí, guardar o conservar según un test kit. O continuar y seguir, creo que era. No, Sí. keep era mantener. Mantener. O continuar y seguir. No. Continuar es continuar. Entonces, O keep going, pero es para Keep. going. es mantener, jump es saltar. El jump, ¿a dónde salta? Y aún. A un 1. Y el keep, ¿dónde se mantiene? Sí. En el uno puede ser. No, no, en serio. Ah, Seguro que es en serio. No me hagan kilómetros. No se mantiene en 0 en 1. O sea, jump es saltar. Entonces, la J se relaciona con la S, si le quieren llamar. Y la K con la L. Entonces, la K lo va a mandar a 0 y la J lo va a mandar a 1. Entonces, JK y jump y keep. ¿Cuál es la diferencia entre el JK y el EDS? Que el JK no tiene estado prohibido. En el JK, el 1-1, lo que hace es cambiar la salida. ¿Estamos? La cambia. Si valía 0, la cambia a 1 y si valía 1, la cambia a 0. El J lo manda a 1, el 1 en K lo manda a 0 y el 0-0 lo mantiene. Y el otro tipo de flip-flop es el flip-flop T. ¿Qué hace el flip-flop T? T viene de cambio, de timing. ¿Estamos? Cuando el T vale 0, se mantiene la salida y cuando T vale 1, la cambia. ¿Me van siguiendo? Entendiendo qué es cada sigla, las tablitas son más fáciles de entender. Entonces, las tablas de funcionamiento, el EDS, el D ya hemos visto, el JK, suma 1, si es 0,0, mantiene. El valor que te venía lo sostiene, es decir, no cambia. 1 en J, ¿qué es lo que hacía? Saltaba 1. 1 en K, imponía el 0, lo mantenía el 0. ¿Estamos? Y el 1,1, ¿qué es lo que hace? Cambia. El Q suma 1 va a cambiar el valor que crea Q suma. ¿Estamos? Esto cambia. A diferencia del EDS que era prohibido. El flip-flop T, o tile de cambio, ¿qué es lo que hace?
mantiene o cambia. Sería como ese, pero que no hay todas las dos entradas. Sería como, Como el JK, pero que no hay todas las dos entradas. claro, cortocircuitadas las entradas, el flip-flop T un JK con entrada cortocircuitada. Pero esta, y este tiene una sola entrada de memoria. Esta tiene dos. ¿Entiendes? Entonces, cuando ustedes hagan la síntesis, van a tener que ver cuáles conviene usar. ¿Se acuerdan del primer esquema que hemos visto en la clase de hoy? Que tiene el sistema combinacional de elementos de memoria. Que la serie combinacional era mi entrada de memoria. Entonces, yo según qué elementos tenga, es cuántas salidas que necesitan en mi elemento de memoria. ¿Se entiende? El sistema combinacional. O sea, yo sigo diseñando mi combinacional. El elemento de memoria va a ser un flip-flop RS, D, JK o T. Pues si yo uso un T, a mi combinacional le tenés que usar una salida. Si uso un JK le tenés que usar dos. ¿Lo ven? Entonces, flip-flop RS, con entrada de sincronismo, ya saben que si el reloj no tiene el circulito, es que se activa con flancos descendentes. Que si el sincronito es con flancos ascendentes. Y ahí están las tablas de funcionamiento. Bien, flip-flop, en lugar de tener el habilitador, si ahí ponemos un detector de pulso, es que generamos el reloj. ¿Cómo lo generan? Si nosotros vemos, La opción. Ya, sí, señal izquierda. bien, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace el circuito este? Pone un negador y no pone negador. Acá entra un 1, lo niega a 0. Y acá pasa directamente el 1. Pero esto me genera un tiempo de propagación, un retardo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo hago el producto acá, yo multiplico 0 por 1 y hay un pequeño lapso que es 1 por 1. ¿Lo ven? Es el tiempo, el retardo de propagación que se ha generado. Esto, bueno, acá lo niega y lo vuelve a negar y ahí es cuando me detecta el flanco positivo. En el momento en el que va a leer R y S. En otro momento, es como que esto valía 0 y no genera ningún cambio. Por eso el flip-flop solo lee las entradas en su flanco positivo. ¿Se entiende? Entonces, impulso corto producido por el retardo de propagación, que es el tiempo que yo voy a leer las entradas. Detector de flanco positivo. ¿Se entiende esta parte? Bien. Funcionamiento del flip-flop RS sincrónico. ¿Cuál es la diferencia con el diagrama que hemos visto recién nosotros? Que ahora solo vamos a leer en los flancos positivos del reloj. Que tenemos una señal de sincronismo que cambia periódicamente. Entonces, yo ahora voy a leer la entrada solo en los flancos positivos. ¿Qué tengo acá? 0 y 1. Entonces, presuponamos que viene el 1, lo mando a 0. Y recién vuelvo a leer en el próximo flanco del reloj. En el próximo flanco del reloj, ¿qué leo? 1 en set y 0 en reset. Lo mando a 1. Acá sigue 1 y 0, lo sostengo. Acá viene 0, 0, no cambia. 0, 0 no cambia. Acá lo resetea y acá lo setea. ¿Qué ha pasado acá? Un periodo de información. Vino una señal del reset y no la tuve en cuenta.
porque el cambio en la señal ha sido más rápido que el cambio en la señal del reloj. Eso es lo que no puede pasar en el diseño. ¿Se entiende? O sea, la señal del reloj siempre tiene que ser la más rápida. Pero no puede cambiar una señal de datos más rápido que el reloj porque puede pasar eso, perder información. Entonces siempre tenemos que tener una frecuencia mayor de reloj que de señal. Bien. Flip-flop de sincrónico, lo que decía Diego, ¿qué es lo que hace? La regulariza un poco la señal. Viene la señal D. Vale a 1, lee en el reloj. Y vuelve a leer recién en el próximo flanco del reloj. Y acá valía 0. Entonces la hace 0. Acá la vuelve a hacer 1. Acá la vuelve a hacer 0. Lo que había empezado siendo un 0 acá, lo retarda hasta el flanco del reloj. Lo que había empezado siendo un 1 acá, lo retarda hasta el flanco del reloj. ¿Se entiende? Entonces cuando es 1 es 1, cuando es 0 es 0. Flip-flop JK, lo que cambia es que acá no tengo entrada prohibida. Y el J lo manda al 1, el J se asemeja a un 0 y el R se asemeja a un... y el K a un reset. Muchos hacen esa relación para acordarse de memoria. Para mí es más difícil acordarse de memoria esa relación que acordarse del jump salto 1. Porque después dicen, el S era el J o era el K, porque no tiene relación alguna, ni en cambio. Relación del J con 1, con saltar es más simple. ¿Y en qué cambia? Que el 1, 1, la salida siguiente es el cambio. Funcionamiento del flip-flop JK sincrónico. Si nosotros vemos, el flanco que estamos analizando es el flanco descendente, la señal del reloj. Entonces, yo al reloj voy a leer solo los flancos descendentes, que es la línea de trazo esa. ¿Qué es lo primero que hago? Leo. ¿Cuánto es? 1, 1. Entonces, venía en 0, cambia 1. Si hubiera venido en 1, hubiera cambiado en 0. Siempre hay que presuponer un valor que trae Q acá. Entonces, acá yo presuponía un 1 o un 0. Acá se presupuesta que venía un 0, pero se lo cambia a 1. Se presuponía que venía un 1, lo hubiera cambiado a 0, ¿no? Vuelve a leer acá. Ahora lee 0, 0. El 0, 0 no cambia. Entonces sostiene el valor que tenía. Hasta acá. Acá vale 0J y 1K. El K lo impone al 0. Entonces viene acá. Vuelve a leer el flanco descendente y acá impone el 1. ¿Se entiende cómo funcionan los flip-flops? Entonces lo importante de esto es la tabla de funcionamiento. Y lo que decía Diego, el flip-flop T es un flip-flop JK con entradas cortocircuitadas. Pues la ventaja es que es una sola entrada acá. No uso dos para la síntesis. O sea, necesito menos pines y menos diseño. Flip-flop T, cuando vale 0 es Q sub U, cuando vale 1 es Q sub U negado. Si nosotros ponemos supongamos que tenemos una señal de reloj así, un cromo. Usamos un flip-flop T. Y a la entrada T le hago esto. La pongo 1. ¿Qué creen que va a ser la salida? Supongamos que venía con un 1 y lee el flanco de su línea.
venía un 1. ¿Qué hace acá? Con T vale 1. Cambia. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo ven? Importante la mitad de la frecuencia. Claro. Duplica el periodo y divide la frecuencia a la mitad. Y si yo quiero dividir la frecuencia, lo que hago es eso, es un divisor de frecuencia. ¿Se entiende? Flip-flop JK, este ya hemos visto. Está en otro lado. Bien, además de las entradas de los flip-flop, hay entradas, estas los flip-flop trabajan con el sincronismo, la entrada sincrónica. Hay otras entradas, que son la entrada violenta, que son independientes del reloj. Pueden ser sincrónicas o asincrónicas esas entradas, pero son prioritarias, que son las de clear y preset. Yo tengo una entrada de clear, el clear va a ser prioritario por las otras entradas, por la JK, por la EDS, por la D o la T, y la va a borrar a la salida. ¿Se entiende? Distinto que vean en las entradas un 0 en clear o un 1, según sea activo en alto o en bajo, la va a borrar a la salida. Y en preset va a pasar lo mismo. Me va a imponer un 1 a la salida indistinto de las otras entradas. Ahora, si tiene entrada de preset y de clear, hay que ver en el fabricante cuál es prioritario de las dos. Es decir, si las dos están habilitadas, ¿a cuál le va a dar prioridad? Por lo general siempre se da prioridad al borrado, para que frene cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, tenemos entradas sincrónicas y tenemos otras entradas que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, que son de preset o de clear. ¿Ve? Por ejemplo, el preset acá se habilita con 0 y el clear acá se habilita con 0. Y estas son prioritarias por las entradas ordinarias de funcionamiento. El 74 HC74 es un flip-flop D con entradas de preset y de clear. La S y la R de dentro del bloque indican que el preset pone el dispositivo en estado set y el clear lo pone en estado reset. El 112 es un JK con entradas set y reset prioritarios. Bien, entradas asincrónicas de los flip-flop disparados por flanco. ¿Qué es lo que hace este? Ven que el preset se activa con 0. Cuando el preset vale 0, no me importa nada más la salida o vale 1. Y cuando el clear vale 0, no me importa nada más la salida o vale 0. Y es un JK con la entrada en alto. Cambia. Entonces, cuando el preset vale 0, no me importa qué hace el reloj ni qué hace nada. La salida la preseté. Están las dos en 1. Las dos están en estado inhabilitado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Venía haciendo 1 y ahí sí lee los flancos del reloj. Y empieza a bascular. Porque tanto J como K están en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que se impone el clear con un 0. Y ahí me resetea la salida y no me importa nada más. ¿Lo ven? Bien. Hay un concepto importante que es tiempo de hold y tiempo de setup. Este tiempo, como las entradas tienen como el reloj lee las entradas para actuar a la salida, el tiempo de establecimiento es el tiempo mínimo que deben estar las entradas de datos estables antes de que aparezca el flanco del reloj. Es decir, yo tengo que tener un tiempo activada la entrada antes de que venga el reloj. No puede la entrada y el reloj actuar al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces este es el tiempo de establecimiento. Es cuánto tiempo tiene que mantenerse la señal antes para que el reloj lo vea como 1 o como 0. Y siempre se lo calcula al 50% de la exclusión de la señal. Y el tiempo de hold es el tiempo mínimo que debe mantenerse las entradas de datos estables después de que aparezca el flanco del reloj que realiza la captura de datos. ¿Se entiende?
Entonces esos son los dos tiempos, el establecimiento y el hold, para que el reloj lo pueda tomar como 1 o como 0 a esa entrada. Bien, retardo de propagación es lo que hemos dicho recién, el tiempo de propagación para pasar de bajo a alto, y siempre se lo toma como el 50% de exclusión de la señal. Lo lee el reloj, para pasar de bajo a alto es el tiempo que tarda la salida y generar ese cambio con respecto a la entrada. Y lo mismo para pasar de alto a bajo. El primero es con las entradas sincrónicas con el reloj y el segundo es con las entradas asincrónicas. Pero recuerden que pueden haber preset y clear sincrónicos también, ¿no? Eso tiene que ver el fabricante y qué les dice. Y acá es cuánto tarda en cambiar la señal asincrónica en base a los cambios en las señales de entrada. O sea, en cuánto se impone el 1 en el preset y en cuánto se impone el 0 en el clear con respecto a los cambios en esas entradas. Bien. Y para finalizar este tema, esto muestra las máquinas de estado finito de los flip-flops. Si nosotros vemos, ¿qué modelos son? ¿MIDI o Moore? Son Moore. ¿Cierto? Entonces, el RS, ¿cuál es el alfabeto de entrada del RS? Flip-flop RS, alfabeto de entrada, ¿qué valor puede tomar? 0, 0, 1 o 1, 0. ¿Estamos? En el JK, puede tomar 0, 0, 0, 1, 0 y 1, en el T 0, 1, y en el D, 0, 1. 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces, en el flip-flop JK, ¿qué es lo que tenemos? En el flip-flop RS, vamos a suponer el estado 0 y con el estado 1, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las entradas? 0, 0. El 0, 0, la señal no cambia. El 0, 1, el 1 en reset no cambia. ¿Qué me voy a poner un 1 a la salida? El 1, 0. ¿Se entiende? Ahora estamos acá, con salida 1. Si viene el 0, 0, no cambia. O Si viene el 1, 0. Porque el 1 me impone el 0. Y con 0, 1 se vuelve acá. ¿Se entiende cómo están armados los diagramas de transiciones? El JK es lo mismo. Vamos a tener un estado 0 con salida 0 y vamos a tener un estado 1 con salida 1. El 0, 0 me queda, el J, el K o 0, 1 y ahora el 1, 0 o el 1, 1 porque el 1, 1 me cambia la salida. Y acá lo mismo, el 0, 0 me mantiene, el 1, 1 me cambia y acá el 1 en J o 1, 0 o 0, 1. ¿Estamos? En T, ¿qué es lo que hace? El 0 me mantiene, el 1 me cambia. El 0 mantiene, el 1 cambia. El 0 mantiene, el 1 cambia. Y el D, el 0, el 1 y el 0. Porque el D ya se retardaba. Cuando era 0 se iba a 0, cuando era 1 se iba a 1. Bien.